Muy buenos días, chicas. Debido a no poder tener clases en el día de ayer, me permito grabar este video y enviárselos para su revisión. Compartamos pantalla en este momento. Bueno, aquí tenemos la clase del día de hoy. Aprender a dibujar usando las proporciones. Aprendizajes esperados. Comprender un objeto a través de las proporciones entre sus partes. Aprender a dibujar un objeto reconociendo una unidad básica de proporción. Lectura, actividad 1, aprender a dibujar usando las proporciones. En la representación gráfica de un objeto o en el dibujo, hay que tener en cuenta la relación entre las partes y el todo. Aprender a dibujar objetos de la vida real implica estudiar sus proporciones. Estudiar las relaciones de proporción entre las diferentes partes del objeto. Se determina una unidad básica de proporción y a partir de ella se compara con las demás dimensiones del objeto a dibujar. Aquí tenemos una casa muy bonita, por cierto. Imagínate que tú un día vas por algún sitio y pasas por una calle, vas caminando, vas en el carro y ves una casa que te llama poderosamente la atención y resulta que no tienes cámara, no tienes celular y quisieras dibujarla. Te vas a la acera de enfrente, puedes una hoja de papel y empiezas a hacer el dibujo de la casa o un esquema de la casa. ¿Cómo se hace eso? Revisas todo el objeto y empiezas a mirar o empiezas a explorar cuál es la distancia o cuál es la dimensión que más te puede servir para compararlo con el resto de objetos de la casa. En mi caso, yo voy a utilizar el alto que hay entre el piso y el sitio donde comienza el tejado, esto que está aquí. ¿Por qué lo utilizo? Porque me determina de una forma el alto de la casa, se repite a todo lo largo de esto, y con esa dimensión que generalmente se da a todo lo largo del frente de la casa, yo puedo compararlo con el resto de dimensiones. Entonces, escojo esta altura como unidad básica de proporción. En primera instancia, ¿qué voy a hacer? Voy a ver cuánto cabe esta altura dentro del ancho o el largo del frente de la casa. Esta misma medida la cojo, la volteo aquí, me doy cuenta que cabe 1, 2, 3, 4 y 5 veces. ¿Qué quiere decir? Que el alto de la pared, el alto de las paredes del frente de la casa cabe 5 veces dentro del largo del frente de la casa. Entonces, perfectamente yo puedo coger una hoja de papel, digamos que escojo esta hoja de papel y esa unidad básica la coloco aquí. 1, entonces repito, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, perfectamente ahí yo puedo dibujar un rectángulo que tiene una medida de alto por 5 de ancho. Y con eso, solamente con eso, ya tengo el frente de la casa sin los detalles internos. Ya tengo un rectángulo que tiene 1 por 5.
Tengo este rectángulo ahí. Después que hago ese ejercicio, mido entonces la altura del tejado. Entonces cojo esa misma proporción básica, la coloco aquí donde comienza el tejado, hasta donde termina, y me doy cuenta que está un poquitico más arriba de la mitad. Yo voy a determinar así al ojo de que esto es la sexta parte de toda la unidad básica de proporción. Entonces, perfectamente en mi dibujo, lo que tengo aquí como 1, vengo y lo pongo aquí en la mitad y mido la sexta parte, un poquito más arriba de la mitad, y ahí coloco la punta del triángulo, un triángulo que va desde aquí hasta acá, aquí hace un ligero revés y llega hasta allá. ¿En qué parte pongo este punto? La mitad de la casa, si ponemos aquí 1, 2, 3, esta es la mitad de la casa. Si subo hasta aquí, un poquitico hacia un lado, está rodado un poquitico hacia un lado, no queda en toda la mitad, sino un poquito hacia un lado, o sea, hacia el lado izquierdo. Entonces ahí coloco y ya puedo perfectamente dibujar el techo. Después voy a coger el ancho del garaje. Entonces cojo esta unidad básica de proporción, coloco una vez, 2 veces y me doy cuenta que en la mitad, una millitica más allá, ahí termina mi garaje. Y que la otra mitad llega hasta donde comienza la puerta de entrada principal de la casa. Entonces ya con esto yo puedo definir el ancho del garaje más el murito este que está aquí, que es de media proporción, y a partir de ahí empezar a medir la puerta de la casa. Entonces, así de esa forma, yo puedo comparar esa unidad básica de proporción con la puerta, con este espacio de aquí, con la ventana, con este espacio, con este espacio, con este espacio. Lo comparo con esta losa que está acá adelante, con este muro que está acá arriba, y con eso perfectamente yo puedo dibujar mi casa. Bueno, sigamos adelante. En el ejemplo de la casa se tomó como unidad básica de proporción la altura del piso al tejado. Esta distancia de unidad básica se compara con las otras distancias de los demás aspectos de la casa y así se nos facilita el poder dibujar la casa. En la casa, el largo equivale a 5 unidades básicas, ya lo explicamos anteriormente, o dicho de otro modo, la altura del piso al tejado cabe 5 veces en el largo de la casa, ya también lo explicamos. La altura del tejado equivale a la sexta parte de la unidad básica de proporción. El largo del garaje corresponde a 1,5 veces la unidad básica, también lo explicamos. Y así podremos seguir comparando la unidad básica de proporción con los diferentes elementos de la casa. Bueno, con eso terminamos la parte de la casa. Ahora vamos a seguir con el tema uso del lápiz o de un plumero como unidad básica para dibujar. Cuando estemos frente a un objeto que queremos dibujar, podemos desde lejos del objeto, con el lápiz en la mano, como no tengo lápiz, voy a coger un plumero. Extender el brazo es tenerlo todo extendido, no es tenerlo así, ni tenerlo así, sino extendido. Y aquí puedo hacer así, pero el brazo siempre va a estar extendido. Extender el brazo y con él extendido y definiendo una unidad básica del lápiz, compararlo con las diferentes partes del objeto. Vamos a explicar un poquitico mejor esta parte.
A ver, aquí tenemos un vaso, que es este vaso que yo tengo aquí. Entonces, si ese vaso está en una mesa un poquito lejos de mí, ¿qué es lo que yo hago? Voy a cerrar un ojo. Ojo, cojo un ojo y lo cierro. Al yo cerrar ese ojo, espérate, al yo cerrar ese ojo, espérate un tico, voy a pausar el video que hay por aquí una bulla grande. Espérate un momentito. Bueno, sigamos. Sigamos entonces. Cierro mi ojo. Voy a mirar por un solo ojo, no por los dos ojos, sino por un solo ojo, con el brazo extendido y con esto perpendicular al brazo. No es ni echado para adelante ni echado para atrás, sino perpendicular. Entonces, con esto aquí yo voy a subir y bajar mi dedo pulgar para definir a través de lo que yo veo este ojo con la medida del objeto que yo voy a dibujar. Entonces, como está en esta segunda foto, yo defino la unidad básica de proporción como la distancia del ancho del vaso o el ancho del pocillo. Entonces cojo mi dedo, lo empiezo a rodar hasta que me dio aquí. La uña me da con esta parte del ancho y la punta del lápiz o la punta del plumero con la otra parte del ancho. Al tener definida esa medida, yo mi dedo lo voy a dejar ahí colocado. No voy a subir ni bajar, sino lo dejo ahí. Esta unidad básica siempre seguirá siendo la misma para compararlo con las demás partes del objeto. Y siempre lo tendré así. Ni subiré ni bajaré, ni moveré el dedo pulgar de esa unidad básica. Bueno, ¿qué voy a hacer? Tenemos aquí un pocillo, definimos como unidad básica de proporción el ancho del recipiente. Esa unidad básica la comparamos con los demás elementos del pocillo así. Entonces, bueno, tenemos aquí, tenemos aquí el objeto, que es el pocillo, y comparo con la unidad básica que ya tengo definida con el alto del objeto. Resulta que el alto del pocillo es un poquitico más alto, ¿no? un poquitico más alto que el ancho. Entonces ya eso lo tengo pendiente o lo puedo pasar directamente a mi dibujo enseguida para que no se me olvide. Entonces aquí dice el alto es la misma medida del ancho más un poquito. Ahora medimos el asa. El asa es la oreja del pocillo. Entonces pongo aquí y extiendo hasta allá el plumero. Resulta que el asa está en toda la mitad. Aquí está toda la mitad de la unidad básica que yo tengo definida. Entonces, puedo pasar a dibujarlo enseguida o retengo esa medida. Y por último, el óvalo en la parte superior del pocillo es la sexta parte. O sea, un pocillo, al tú ponerlo así, espérate. Al tú ponerlo así de frente, vas a tener un círculo. Pero en la medida en que lo vas volteando y lo pones así, ese círculo para vista, para efecto de tu vista, se convierte en un óvalo. Para ti es un óvalo que es así. Entonces,
ese óvalo que se encuentra aquí y al compararlo con la unidad básica que yo tengo, resulta que para mí es dividirlo en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. Entonces, para mí es la sexta parte. Entonces, una vez tenemos todas esas proporciones o esas comparaciones entre medidas, procedemos a dibujar en el papel el ancho del pocillo, seguido del alto, después el asa y por último el óvalo superior del recipiente. Miremos a ver cómo es esto. Bueno, aquí tenemos la hoja de papel. Ojo, la medida que yo he tomado, que es esta que está aquí, es esta misma que se encuentra aquí, o sea, esta medida desde aquí hasta aquí, es la que yo voy a utilizar para ponerlo en el papel y definir como el ancho del pocillo en mi dibujo. Entonces, por eso les coloco aquí esta fotografía comparándola con el dibujo de ahí arriba. Este es el ancho, este es el ancho, esto es la unidad básica de proporción y eso mismo lo pongo sobre el papel. Marco aquí y marco acá y puedo perfectamente bajar estas dos líneas. Ojo, a mano alzada o puedes apoyar, no es con regla, sino a mano alzada y coloco entonces esta parte de aquí. Después que vengo, donde tomamos el ancho como unidad básica de proporción. Después de dibujar el ancho, dibujamos el alto, que sería el mismo ancho más un poquito. Luego dibujamos el asa y por último representamos el óvalo del pocillo que corresponde a la sexta parte del ancho. Entonces, después vengo y pongo aquí esta misma medida desde aquí hasta acá. Digamos que me dé hasta aquí y lo subo un poquito más, una miguita. Entonces ya me dio el rectángulo este que incluye el ancho y el alto del pocillo. Después paso al asa. Cojo la mitad de esto, lo pongo aquí y aquí determino y dibujo el asa. Y por último, defino acá arriba el óvalo superior poniendo entonces la uña aquí y hasta allá arriba llegará la punta del plumero y cojo la sexta parte y la marco ahí. Entonces ahí marco el óvalo. Ojo, chicas, esto que está hecho aquí es un primer esquema. Por eso lo hice así rápido, a mano alzada. No queda bien definido todavía. Cuando tú vas a dibujar, tú en primera instancia dibujas las proporciones y no te va a quedar preciso. Después tú coges tu borrador, borras esta parte, ya te das cuenta que aquí el pocillo, por ejemplo, este óvalo que está acá arriba se repite acá abajo un poquito más gruesito. Te vienes y lo haces acá. Esta asa que se encuentra aquí no es un asa que tiene esta punta acá y la otra acá, sino que entonces la perfeccionas, la haces mejor y por último perfeccionas esta parte aquí. Borras, vuelves a dibujar, borras y vuelves a dibujar hasta que te quede preciso o que quede a tu gusto el dibujo del pocillo. Lo que les voy a pedir como trabajo es el borde de los dibujos, el borde de un objeto. Si quieres, aquí vendría después a hacer este mapa que se encuentra aquí o este logotipo, hacer las sombras. No te lo voy a pedir porque eso no lo hemos visto en clases todavía. Lo que es sombra, todo eso no lo hemos visto. Quedará para una siguiente ocasión. Pero con esto solo ya es suficiente. Ojo, más perfeccionado que esto que está aquí. A continuación veremos un video donde se explica bien este procedimiento.
No les voy a colocar esto, lo ven en su casa. Al ver este video, pues se darán cuenta cómo el autor les explica cómo dibujar bien secretos de las proporciones y las medidas. Esto sí ya queda de parte de ustedes. Y por último, la actividad 4. Ejercicio. Dibujo un objeto mediante el uso de proporciones. En una hoja de blog sin rayas y en lápiz. 1. Realizar margen y marquilla de acuerdo a las especificaciones detalladas en las clases anteriores. Colocar en la marquilla superior izquierda y institución educativa Sofía Camargo de Lleras. En la superior derecha contiene, o sea, hacia la derecha, y van a colocar dibujo con proporciones. Ojo, estoy colocando todas estas letras que van en la marquilla con letra técnica en mayúscula y de palito. En la marquilla inferior escribir el primer nombre y primer apellido tuyos. En la inferior derecha escribir la fecha del día que lo realizaste, después del curso, para nuestro caso 702 o 704, y plancha número. Una vez tengas hecho el margen y la marquilla, en tu área de dibujo, dibujar un objeto cualquiera mediante el uso de las proporciones. Si tú te atreves a dibujar mediante esta técnica la casa que está enfrente a tu casa, ¿qué te sugiero? Saques a tu terraza, cojas tu silla, cojas una hoja, cojas una tabla donde pones la hoja, traes tu lápiz, traes un lápiz con qué dibujar y otro lápiz o un plumero, si quieres, si no tienes lápiz, plumero, un palillo de eso de chuzo o cualquier cosa que haga las veces de lápiz para que te sirva de unidad básica de proporción. Coges la casa de enfrente, defines tu unidad básica de proporción y a partir de ahí empiezas a comparar con todos los demás elementos de la casa. Y puedes pasar directamente de ahí, lo pasas a la hoja de papel. Ojo, si eres derecha, o sea, con la mano derecha tienes el papel, tienes el lápiz, y con la izquierda, con tu brazo extendido, vas midiendo las dimensiones de la casa. Otra cosa que de pronto creo que no se los he dicho, no te puedes mover del sitio. Si te ruedas a la izquierda, te ruedas a la derecha, o te echas hacia adelante o te echas hacia atrás, las medidas que tomaste antes de moverte no te van a servir. O sea, lo único que se requiere es que estés fija en ese sitio con el brazo extendido y que a partir de ahí tomes tu unidad básica y después de eso empieces a compararlo con el resto de unidades, con el resto de medidas de la casa o del objeto que tú vayas a dibujar. Entonces, así puedes dibujar la casa de enfrente, si es que te atreves. Si ves que es muy complicado, coge un objeto más sencillo, cualquier objeto sencillo, una silla, una mesa, un mueble, no sé, lo que tú quieras dibujar. Si quieres coger 2, 3 objetos, digamos que coges, por ejemplo, aquí tienes un pocillo, tienes un plato y aquí al lado coloca este frasco. Tienes 3 objetos aquí. Puedes perfectamente hacerlo. Si crees que los 3 objetos son difíciles, coge uno solo entonces. Entonces, tú decides la complejidad de tu dibujo, hasta donde tú quieres llegar. Pero sí te estoy pidiendo dibujar como mínimo un objeto cualquiera mediante el uso de la proporción.
Para ello debes utilizar una unidad básica de proporción con la que se compare con los demás elementos del objeto. Una vez dibujado el objeto, tomar una foto bien tomada, clara y recta, no inclinada, del dibujo y enviarlo a la tarea en Classroom. Ojo, antes de levantarte, antes de moverte, ten tu celular a la mano y antes de que te muevas de tu sitio, por favor, le tomas una foto al objeto que has dibujado. También tomar la foto del objeto dibujado y enviarlo a la tarea en Classroom. Abajo, en los comentarios privados o en hoja adicional, especificar cuál fue la distancia del elemento del objeto que se utilizó como unidad básica de proporción. Vas a decir qué elemento de ese objeto utilizaste como unidad básica de proporción. Que estoy dibujando el pocillo, mi unidad básica de proporción fue el ancho del vaso. Que tú no quisiste utilizar el ancho del vaso, sino el ancho de la asa. Escribes ahí, el elemento que yo utilicé como unidad básica de proporción es el ancho del asa. O que no es el ancho del asa, sino el alto del asa. El alto del asa es la que yo utilicé como unidad básica de proporción y lo copias y lo escribes. O lo haces en una hoja, le tomas foto y me lo envías, también te lo acepto. O lo haces en Word o lo que tú quieras y me lo envías. Te coloco en comentarios privados para que no tengas que estar anexando más cosas. Entonces, esta es la clase correspondiente de explicación del ejercicio que hay que realizar. Y con esto, pues, damos por terminada la clase en el día de hoy. Espero que les haya servido este video y nos vemos hasta la próxima clase. Y nos vemos hasta la próxima clase. Gracias, chicas. Hasta pronto.